y me entré con unos amigos a esta experiencia y fui a Limabamba, al Amazonas, y fue una experiencia inolvidable porque una cosa es las campañas médicas, ¿no? Lo que atrae más a la gente que va a un CUMIS, pero otro es ir con compañeros no solo de tu propia universidad, sino de distintas sociedades ajenas a la tuya y hacer actividades con la comunidad. Y un aspecto que, para la otra pregunta, disculpe, de investigación, yo no estuve tanto en ese tema, en el de Churubamba ahorita, estuve más o menos coordinando conectando con la asesora del proyecto, uno de los protocolos que se llevó al CUMIS. Entonces, eh, es un poco complejo, pero es bien divertido, así que voy a decirlo así de manera vaga para que los demás cuenten sus experiencias. De acuerdo, muchas gracias, director. Ahora continuamos con el universitario Sebastián Montesinos, que es el coordinador en investigación del CUMIS Regional Centro Churumamba 2025, coordinador en logística del CUMIS Siemuc Sur Mipite Bajo 2024, participante del CUMIS Siemuc Sur Tambuya 2023, integrante del Change Research Working Group Universidad Científica del Sur, ganador del Fondo Semilla de la Universidad Científica del Sur y autor expositor de la Jornada Científica Regional Centro 2025. ¿Nos podría dar un breve testimonio, por favor, de su experiencia en el CUMIS? Ok, bueno, primero que nada, buenas noches. Como, como ya se han dado cuenta, este no es mi primer cumis. He tenido cumis anteriores y la verdad, la experiencia de ir a otra población, entrar a la realidad nacional que se tiene, a la verdadera realidad, es una experiencia única que no se puede comparar con otro tipo de voluntariados. Siento que el Cumis tiene ese toque único de poder conocer esos lugares a fondo y a profundidad. Con lo que venga con la investigación también, para mí, yo soy una persona muy apasionada con los de investigación e incluso más con lo que se trata de investigación nacional, ya que como bien sabemos, Perú no es un país muy investigador que digamos, por lo que siempre apoyar con ese granito de arena para poder conocer más sobre nuestro país, para poder investigar y tener esa curiosidad sobre sobre mi país, me hace me hace participar de estos proyectos de investigación más que todo a estas comunidades en las que no se conocen mucho. Exacto. O- Opino igual que tú. Ahora, y gracias por darnos tu opinión al respecto de la importancia de la investigación a nivel nacional. Ahora continuamos con la universitaria Valeria Dueñas, que es delegada de investigación CEPAIS SCOP 2025, Coordinación de Investigación Regional CUMIS Huánuco 2025, voluntaria en el Campamento Universitario Nacional Multidisciplinario de Servicios de Investigación CUMIS Limabamba 2025 y voluntaria en Make a Wish Perú. Por favor, ¿nos podría dar un breve testimonio de por qué participó en el CUMIS y en el trabajo de investigación de este? Sí, claro. Creo que sí se escucha, ¿verdad? Eh, bueno, básicamente yo también, igual que Matías, tuve mi primera experiencia CUMIS este año en enero en Limabamba y fue una experiencia diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer normalmente en las prácticas hospitalarias o en las campañas a las que algunos asistimos, ¿no? Eh, y para este CUMIS que se organizó en Huánuco también, cuando me encargué yo de lo que era el área de investigación con Sebastián, también fue algo bastante bonito, bastante diferente. Ya no era tanto voluntaria como tal, sino era ya parte del comité organizador. Entonces fue una experiencia también muy diferente, ver también cómo los demás voluntarios disfrutaban de esa experiencia, muchos por primera vez en la universidad.
Y bueno, en la parte de investigación, definitivamente en la parte de investigación me interesa bastante. Investigar en un CUMIS es enteramente trabajo de campo, es también bastante enriquecedor, bastante retador, por lo que he podido vivir también. Y bueno, básicamente eso, ¿no? El CUMIS en sí es una experiencia, como muchos dicen, muy cercana a lo que es el SERUM, y es la verdad, te enseña muchas cosas y puedes ver muchas cosas diferentes, puedes cambiar de opinión respecto a muchas otras cosas que creías que no eran de esa forma, quizás. Y bueno, eso sería todo, creo, por ahora. Muchísimas gracias, Valeria. Y por último, la universitaria Betsy Torres Segarra, quien es estudiante de sexto año de Medicina Humana de la UXUR, expositora en el trabajo de investigación de la Jornada Científica Regional Centro 2024, asistente de la comunidad de medios digitales SCORI FIMSA Perú 2022-2023, subconsejera CRC SOCIMEP 2023, OC del o sea, CAPS 2023, Secretaría Lima del Consejería Regional Centro SOCIMEP 2024, BPF del CIEMUC Sur 2024. ¿Nos podría dar un breve testimonio, por favor, del por qué eligió el CUMIS y el trabajo de investigación en este? Buenas noches con todos, chicos. Gracias en primer lugar por la invitación a esta mesa redonda. Yo tuve la oportunidad de participar en lo que es en el CUMIS de CIEMUC Sur el año pasado, que fue realizado en Rumipite, que fue un pueblito en Cajamarca. Para mí sí fue la primera experiencia de CUMIS que tuve y fue justo en la que participé también, formé parte del equipo del proyecto de investigación y del equipo de recolección de datos para lo que era el trabajo de investigación que se iba a realizar en un CUMIS, ¿no? En sí, fue todo un proceso de varios meses, de incluso desde medio año antes, creo que se llegó a plantear lo que es la idea de investigación y ya cuando estábamos cerca, pues ahí era lo que es Alcumis como tal, todo el equipo investigador fue capacitado, ¿no? Fue capacitado con lo que es el asesor, se investigó más sobre lo que era el tema, se trató de contactar con el centro de salud que manejaban allá en el pueblo, que era Rumipite. Para mí fue muy enriquecedora realmente la participación dentro de este CUMIS, tanto como participante del CUMIS y muy aparte como formando parte del equipo de investigación. Es muy una bonita experiencia porque tienes contacto directo con los pobladores y con la población de tu estudio, ¿no? Entonces conoces la realidad, conoces todo el proceso y eso te ayuda mucho en cuanto a futuros trabajos, incluso no necesariamente en el CUMI, sino en cualquier trabajo de primario que desea realizar, ¿no? Eso sería en cuanto a mi experiencia. Si tienen la oportunidad de ir a cualquier CUMIS, yo les recomiendo que vayan. Es una experiencia muy distinta que te ayuda a, recomposicionar todas las ideas que tenías, ¿no? Y más aún que aplicas todo lo llevado en la universidad en cuanto a lo que es la medicina y lo compartes con los pobladores que lo necesitan. Muchísimas gracias. Este ha sido el primer bloque de los testimonios de nuestros panelistas y ahora vamos a comenzar con la mesa redonda. En la mesa redonda la dinámica va a ser la siguiente. Yo les voy a leer una pregunta y les voy a nombrar a dos de ustedes. Em, Creo que iniciaré con Matías y con Valeria y luego con Sebastián y Betsy para que puedan responder los primeros dos la primera pregunta y los segundos la segunda y así siguiendo hasta finalizar. Y por último, en el formulario de inscripción ha habido algunas preguntas de los estudiantes, así que les pediremos que las respondan. Así que comencemos con nuestra mesa redonda.
con el inicio del tema de investigación. Y para la primera pregunta, le está dirigida tanto a Matías como a Valeria. El que quiera puede iniciar. ¿Qué inquietud o curiosidad personal te impulsó a comenzar este proyecto de investigación? Ya, yo puedo empezar con la pregunta. Primero, perdonen por el ruido afuera. Hay un carro, creo que una balacera o algo está con alarma. No hay Eh, problema. ok, creo que algo que voy a repetir mucho, no solo yo, tal vez mis compañeros también, es conocer a la población, porque toda idea de investigación nace de una problemática, de una observación que tú haces de la realidad. Y tú observando, viendo este vacío o esta problemática, vas moldeando tu pregunta. En este caso, en todo CUMIS, esto ya como que saliéndose un poco, debería haber un viaje institucional, que es una visita previa a los caseríos o bueno, a la comunidad antes de hacer el CUMIS en sí. Y en ese viaje, tú vas con, con los contactos de las zonas, las autoridades o ya conociendo a la población. Aparte de tu investigación en computadora de la CIS o datos de la población. En este CUMIS se hicieron dos protocolos que ya mi compañero va a hablar un poco del suyo y mi compañero habla del otro que se realizó. Pero básicamente, a partir de esa información, un spoiler, uno de los protocolos era sobre anemia. Entonces se fue moldeando un poco esta problemática que es un problema nacional en todo el país. Ya todos saben por la consecuencia en el desarrollo de la niñez, adolescencia y todas esas repercusiones. Entonces, de ese punto de vista se puede como que moldear todo, toda esa curiosidad, ¿no? Eso es en cuanto a mi aporte. Muchísimas gracias, Matías. Y no sé si Valeria pudieras también responder la pregunta. Sí, claro. Eh, bueno, eh, más que nada lo que a mí me impulsó a sacar adelante un proyecto de investigación para este CUMIS fue mi experiencia en el CUMIS anterior, porque si bien fue un CUMIS muy bonito, en el componente de investigación, que es uno de los pilares de un CUMIS, no se involucró tanto a los CUMIStas como tal o de una manera tan activa como creo que nos hubiese gustado a muchos. Entonces, esa fue una de las cosas que al momento de planear, sobre todo en la parte de coordinación de investigación, siempre como que traté de tener presente. Y ya para el tema como tal, creo que hay preguntas que exploran más eso, pero también, como dice Matías, ¿no? Es ver lo que tienes y qué se puede trabajar con eso, o ver lo que falta y qué también se puede aportar para solucionar eso, ¿no? Bueno, eso por el momento, creo. Muchas gracias, Valeria y Matías. Y ahora para la segunda pregunta de este primer bloque, ¿cómo se eligió el tema de investigación? ¿Fue impulsado por una necesidad, una pasión o algo que surgió de la observación del contexto? Está dirigida para Sebastián y Betsy. Cualquiera puede iniciar. Ok. Bueno, referente a la segunda pregunta de cómo se eligió el tema de investigación. Bueno, primeramente fue más por una pasión. A mí me gusta demasiado la investigación en lo que es plantas medicinales. Bueno, primeramente también mi proyecto más que todo trató de eso, trató del uso de plantas medicinales con asociación a adherencia al tratamiento y al nivel de acceso. Y bueno, primeramente, como a mí me gusta demasiado investigar con lo que tiene que ver con plantas medicinales, con toda esa medicina tradicional que se tiene, me pareció un buen inicio, ya que justamente es un entorno rural donde abunda esta medicina tradicional o poco ortodoxa. Y bueno, lamentablemente que también es importante ver las posibilidades que se tienen, porque no tenemos un mes, tenemos 7 días y tenemos ciertos caseríos o ciertas poblaciones a las que vamos a visitar, por lo que lo más accesible que pude ver es este tipo de asociación a través de encuestas, por lo que más que todo así
se surgió el tema de investigación junto con la herencia y también de conocer esos factores que hace que las personas no vayan a la posta, porque eso es el común denominador en estas regiones de los que no conocen el servicio de salud. Muchas gracias, Sebastián. Y Betsy, ¿también podrías responder a la pregunta, por favor? Claro, en cuanto al proyecto en el que participé, se trataba de evaluar lo que era una asociación con lo que era el número de fármacos que los pobladores consumían, con lo que era la dependencia funcional y la valoración socioeconómica, ¿no? De adultos mayores. Primero, porque fue elegido este tema de investigación en el caso de este proyecto en el que participé. Primero fue porque teníamos un contacto directo y accesible más rápido en cuanto a un docente investigador en geriatra. Entonces, por ese lado, nosotros quisimos dirigirlo a lo que eran a los pobladores mayores, ¿no? Teniendo en cuenta también que a veces en los pueblitos son ellos, en las zonas rurales, son ellos los que más predominan o son los que más están en relación al campo, a ciertas actividades. Primero elegimos la población dado a esos contextos y esas condiciones que teníamos, ¿no? Ahora, después de ello, el tema fue evaluado ya de acuerdo una investigación más que nada teórica, viendo de manera virtual, leyendo sobre lo que era el pueblo, la zona a la que íbamos a ir. Lo que sí estoy de acuerdo en este caso con mis otros compañeros mencionaron el tema de hacer una visita previa a lo que es al lugar de que se va a realizar el CUMIS, ya que ahí conoces más cuáles son las problemáticas directas y específicas de la población a la que tú vas a investigar. Si bien es cierto, nosotros podemos tener una idea o problemáticas que pueden ser con mayor prevalencia y a eso direccionar lo que es nuestro estudio. Sin embargo, cuando tú visitas a la zona como tal, ves que tienen esos problemas que tenías en mente por teoría. Sin embargo, hay problemáticas más comunes y específicas en las que tienes que poner mayor énfasis, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias. Y para finalizar este primer bloque, la última pregunta, que es, ¿cuál fue el proceso para transformar esa primera curiosidad en una pregunta de investigación clara y bien definida para Matías y Valeria? Ya. Bueno, como muchos han podido entender, en el COMIS de Churubamba hicimos dos proyectos, ¿no? El primero que ya habló un poquito Sebastián de plantas medicinales en adultos mayores y el segundo de anemia. Con respecto a ese proyecto, justamente salió a partir de, primero, el ver la situación en Huánuco. Investigamos, leímos el ASIS, todo eso, y mm, nos dimos cuenta que si bien es muy común, como en muchas partes del Perú, el componente de la anemia era algo que se repetía en esta región. Y como ya es bastante investigado, también nos pusimos a pensar un poco con los autores, como que qué podríamos aportar diferente. Y lo que habíamos visto nosotros era el hecho de que muchas investigaciones están destinadas a niños menores de 5 años justamente porque la data que da el MINSA o que se regula en el MINSA en los centros de salud es para esta población. Sin embargo, también, como todos saben, la anemia tiene un componente o repercute también en lo que es el desarrollo neurocognitivo, por lo tanto, en la edad escolar también es importante conocer esto, ¿no? Es por eso que luego esa primera idea de la anemia se transformó ya a un grupo etario de edad escolar de 5 a 15 años, y luego se transformó a ver qué cosas queríamos saber de la anemia en este grupo, ¿no? Siendo posibles causas y también posibles efectos,
como los factores maternos, factores socioeconómicos y efectos como el rendimiento académico. Y justamente esas fueron como las variables que determinaron nuestro protocolo. Y de esa forma redactamos toda la estructura, la metodología, que fue un proyecto más que nada descriptivo, y con eso logramos poder armar la pregunta de investigación y toda la metodología y el proyecto en sí, ¿no? Y para complementar, como comenta mi Valeria, o sea, la curiosidad era la anemia y como ya han habido estudios previos que evalúan esta condición en las edades menores de 5 años, el vacío, o lo novedoso, porque siempre, siguiendo lo que nos enseñan siempre en metodología, ¿no? El FINER, ¿no? Lo novedoso sería este grupo etario, que se cuenta en la etapa escolar, y cómo repercute en ellos o qué información, aparte de la propia anemia, como factores asociados, tal vez edad de la madre, condiciones de la vivienda, pueden repercutir. Y lo que sí siempre va, o para empezar en comisión de investigación, es tu asesor o asesora, que te va como que ahí dándote palo, orientándote a cómo vas a enfocar tu pregunta. Así que eso es muy importante, la asesora o asesor. Si no, sale algo que puede salir mejor. Muchísimas gracias, director. Para este segundo bloque también les voy a pedir que dos personas contesten las preguntas y de ahí vamos a hacer que solo uno responda por pregunta. Pero aquí continuamos con la misma dinámica. Y ahora para Sebastián y Betsy, es cómo se estructuraron los grupos de trabajo dentro del campamento y qué criterios utilizaron para conformarlos. Ah, Mm, Ah, ah, Betsy, no habla me nomás. contesta. Ok, ok. Bueno, cómo se estructuraron los grupos dentro del campamento? Bueno, principalmente antes del campamento fijamos lo que era el equipo de investigación, gracias a un cuestionario que hizo mi compañera Valeria Dueñas, que también estuvo coordinando nuestro proyecto de plantas medicinales. Mediante justamente hemos seleccionado más que todo con preguntas cerradas y un puntaje y y bueno, técnicamente una pregunta abierta por la que cada uno le da un puntaje distinto. Prácticamente así es como se definió este equipo de investigación y bueno, dentro del campamento ya tuvimos fijamos un grupo más grande que teníamos los recolectores y los autores, el cual se decidió también con un formulario o bueno, con una pequeña encuesta de que si estaban interesados en aprender o en recolectar datos más que todo. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora le damos el pase a Betsy. Ya que en cuanto a la coordinación del grupo de trabajo, primero había lo que es una coordinadora de investigación como parte del comité organizador del CUMIS, y esta organizadora de investigación también era parte de proyecto como tal, ¿no? Yo fui Yo fui como parte del equipo del proyecto de investigación. Sin embargo, durante el CUMIS estaba dentro de lo que era el trabajo de investigación, ¿no? Si bien es cierto, a un inicio, las personas que conocíamos como tal de el protocolo desde un inicio era tanto la coordinadora como mi persona, pero éramos conscientes que no iba a ser personal adecuado para la demanda de los pobladores que íbamos a tener. Es por ello que previo a lo que es el inicio del campamento como tal, se, se capacitó a unos chicos más que se incluyó en el grupo de investigación, ¿no? Se les
mencionó cómo iba a tratar y voluntariamente hubo chicos quienes decidieron ingresar a este grupo de trabajo y a ellos se les capacitó, se trabajó con ellos, se realizaron las encuestas, se fueron a las visitas domiciliarias y así de esta manera se llegó a recopilar los datos del proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, Betsy y Sebastián. Y ahora para esta segunda pregunta va para el director de ese país y Valeria. ¿En qué momento surgieron desafíos durante la organización de los equipos y cómo lograron superarlos? Y a ver, un desafío, pero no de los propios equipos, pero solo como comentario, es que un miedo que había es parte de la comunidad hablaba quechua. No todos, simplemente el jefe de Micorred, que es el de todo el distrito de Churubamba, el que controla las postas de cada caserío, mencionó que algunas comunidades hablaban quechua. Entonces, si ese era un factor, me imaginaba yo a Sebastián o a Valeria con sus equipos dando los formularios y habiendo este desafío. Felizmente, todo nace de una buena comunicación, entonces especificar, le preguntar al señor, oye, ¿es verdad esto? O sea, todos hablan, y me dijo, no, no, solo un pequeño porcentaje de los adultos mayores. Entonces, ya, eso ya calmó un poco, pero sí es por eso lo que comenté al inicio de conocer bien a tu población, porque imaginemos que la mayoría hablaba quechua. En este caso había que conseguir un traductor o que alguien de la comunidad nos apoye y había que ver toda esta mediación entre el que habla castellano y el que hablaba quechua. Entonces, hubiera sido un potencial desafío que probablemente futuras ediciones tengan que trabajar con ello. Muchas Mm, gracias. Bien, bueno, otro desafío que enfrentamos con Sebastián al momento de organizar el grupo de investigación fue que, a manera de darles un poco de contexto, en el CUMIS se hicieron 3 días de caseríos en donde la mitad de los cumistas iban a un caserío y la otra mitad iban a otro caserío al mismo tiempo. Entonces, tuvimos que planear una recolección en 2 lugares de manera simultánea, dividiéndonos con Sebastián y dividiendo el grupo de recolección para poder recolectar la mayor cantidad de personas posibles, porque eran caseríos en los que no íbamos a volver. Entonces era nuestra única oportunidad en ese momento, en ese día, de poder recolectar la mayor cantidad de niños y de adultos mayores para nuestros proyectos. Entonces, como dice Sebastián, hicimos un forms donde se recolectó a los colaboradores y con ese grupo de gente se tuvo que, de alguna forma, ver la mejor manera de repartirnos. Sebastián iba a un caserío, yo iba a otro, y nos teníamos que asegurar de que ambos protocolos tengan la mayor cantidad de muestras recolectada en ese momento. Entonces, antes del CUMIS fue un desafío justamente porque los dos estábamos muy nerviosos de enfrentarnos al mismo tiempo a una recolección. Eh, en el CUMIS también fue un desafío eso porque, como les digo, también se nos presentó la dificultad de que al menos el primer día en uno de los caseríos no fue mucha gente. En el otro caserío sí fue un poco más de gente, pero igual no era tanta. Y lo que tuvimos que hacer en ese momento y encontrar la forma de solucionar era que parte de los chicos que recolectaban ese día tuvieron que caminar e ir casa por casa a preguntar si es que había algún adulto mayor, algún niño y poder hacer la encuesta, ¿no? Entonces fueron cosas que tuvimos que sí habíamos previsto, pero que no habíamos visto que iba a ser tan necesario hasta el momento que lo vivimos. Entonces como que fue un reto definitivamente. Y bueno, eso, ¿no? Creo que esas fueron las cosas que más recuerdo, que más nos poníamos nerviosos los dos. Muchísimas gracias, Valeria. Y para finalizar este segundo bloque, esta pregunta va dirigida tanto a Sebastián como a Betsy. ¿Qué habilidades o competencias consideraron cruciales para que cada miembro aportara al éxito del equipo de investigación? Ok, bueno, empezando por qué habilidades, más que todo, se conforma para cada miembro. Bueno,
Principalmente como es un trabajo de campo, se aprecia mucho lo de la comunicación efectiva, empezando en el que uno tiene que saber hablar y saber convencer a la persona de que al entrar al estudio no está pasando ningún riesgo ni ninguna compensación, porque ese es otro de los quizás no desafíos, pero una de las observaciones que siempre se tuvo, de que las personas a veces por miedo que cuando escuchan investigación, estudio, piensan que lo van a juzgar, cuestionar o incluso experimentar con ellos, por lo que a veces la gente es muy apegada a sus principios, apegada a sus tradiciones de no juntarse con lo nuevo. Por eso mismo es importante la comunicación efectiva, incluyendo también lo que es la empatía también, de saber cómo, de poder entender cómo se siente la persona, de poder interpretar ya sean su lenguaje verbal y no verbal de ella. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora le damos el paso a Betsy, por favor. Sí, claro. En cuanto a mi experiencia, las habilidades, y creo que en general va en cualquier tipo de investigación, tanto en CUMIS o muy aparte, trabajo fuera del CUMIS. Uno es la comunicación, ¿no? Tener una comunicación asertiva con los pobladores que van a ser la muestra del estudio de nuestro protocolo. Entonces, primero, para eso se necesita capacitar a todos los integrantes del equipo y mencionarles que nos podemos encontrar con diferentes tipos de personas, algunos que pueden tener mayor accesibilidad, mayor tranquilidad, pero hay otros por el mismo hecho de que son zonas un poco alejadas, no están acostumbrados tal vez a este tipo de contacto de investigadores o de campañas así de un momento a otro, como podría pasar en el caso de los cumis, ¿no? Entonces, primero, tener una buena comunicación asertiva con todos los pobladores, mantener la calma, tener paciencia, bastante paciencia. En mi caso del estudio eran adultos mayores a quienes se les hacían las encuestas, ¿no? Entonces, sabemos que los adultos mayores pueden tener muchas dificultades, como tal vez no escuchan bien, no entienden bien las preguntas. Para eso están a veces los familiares al lado o pueden estar solos y tener paciencia en cuanto a explicarles, comprenderles la situación por el mismo hecho de la edad, del contexto en el que se encuentran, puede ser un poco dificultoso, ¿no? Pero si se maneja todo ello, se da lo que es un buen final en cuanto a la recolección de datos, que es lo primordial y es lo que se espera lograr en lo que es en el CUMIS, ¿no? Eso sería todo, gracias. Muchísimas gracias, Betsy. Con esto hemos finalizado el segundo bloque y vamos a dar paso al tercer bloque, donde voy a preguntarle a una pregunta por persona hasta finalizar con la sesión de preguntas. Así que damos inicio al tercer bloque, que es organización del campamento. Y la primera pregunta va dirigida a Matías, que es ¿cómo se planificó y organizó el campamento en términos de actividades, cronograma y distribución de tareas? Uy, ya, este creo que es spoiler porque como queremos hacer una ponencia sobre cómo organizar un kumis, ya tipo específico y detallado, pero ya, a ver, hay varios, si entran ahorita a socimep.org, ahí creo que hay un archivo que se llama Manual Kumista, y también hay un exalumno de UPC que se llama Mauricio Herrera, que hizo una guía de supervivencia kumista, y sale como que todo el bosquejo de desde cómo escoger tu comunidad hasta cómo hacer la intervención o todos los pilares del kumis. Pero nociones sencillas, necesitas sí o sí a tu equipo, porque a veces solo no sé si es imposible. Y hay fases, ¿no? Hay el pre-cumis, que básicamente, no, antes del pre-cumis hay la organización, toda la logística, ¿no? La fecha, cuántas personas quieres llevar, cómo vas a transportarte,
cómo sería la alimentación, cuánto aportaría cada cumista, qué producto de investigación vas a hacer, va a ser un... Porque el problema de no problemas, sino unas limitaciones de la investigación en cumis es de que vas a estar en un pueblito por 7 días nomás, y luego vuelves a tu casa, ¿no? A Lima, bueno, si eres de Lima. Entonces, los estudios que se hacen en ese periodo están limitados a estudios plenamente descriptivos y estudios, bueno, claro, transversales o transversal analítico, que no están mal, tienen su apoyo y tienen peso y dan base para hacer estudios de prevalencia y estudios, ya, toda la metodología de investigación. Pero si yo quisiera hacer un estudio de, por ejemplo, mido, no sé, colesterol en una comunidad y luego en 3 años yo vuelvo y mido colesterol, ahí tú estás midiendo si es que la intervención que hicieron o la educación que hicieron hubo impacto. Entonces, eso es algo que nos han reiterado varias veces algunos asesores y doctores, específicamente cumistas, de que si van a hacer investigación en cumis, como lo ideal es volver a la comunidad en 1, 2, 3 años, medir cómo va el perfil bioquímico o las funciones vitales de lo que atendiste para ver su seguimiento. Eso es en cuanto a investigación, ¿no? Y ya lo demás, que para tampoco alargar la pregunta, disculpen, básicamente tu equipo, la comunidad que tú quieres intervenir y las autoridades de la comunidad. Siempre, o bien sea el jefe de la posta, el propio alcalde, el director del colegio, y con ellos se coordina todo desde un principio, y hablar así detalladamente, porque hay varias comunidades y varios médicos graduados que no saben qué es Cumbis, entonces si no saben qué es, no van a participar. Pero si comunicas con tiempo, ahí ya se les prende la chispa. Eso creo que responde más o menos la pregunta, disculpen. Está perfecto, muchísimas gracias por la aportación. Y esta segunda pregunta dirigida a Valeria, ¿qué recursos humanos, materiales, tecnológicos, etcétera, fueron clave para facilitar la recolección de datos en el campamento? Ya. Como recursos humanos, obviamente, todo lo que son las personas que se encargaban como tal de la recolección, que eran autores de los protocolos o también colaboradores que nos apoyaron bastante. Eh, Básicamente de ellos dependió toda la recolección y fue muy importante tanto capacitarlos, como mencionaba anteriormente, como también escuchar su propia retroalimentación de los mismos instrumentos que utilizábamos cada día, ¿no? Porque con eso tomamos ciertas decisiones eh, o también aprendíamos muchas cosas de ellos. En cuanto a los recursos materiales y tecnológicos, debido a que Churubamba como tal tiene un acceso a red un poco limitado y los caseríos aún más, ya que estaban en altura, nosotros optamos por lo que era una recolección enteramente en papel. Entonces, Sebastián y yo imprimimos las encuestas que se hicieron y con ello se optó por recolectar toda la información. Y bueno, además de eso, en el protocolo de anemia se realizaba lo que era la toma de hemoglobina. Entonces, se adquirió 2 hemoglobinómetros portátiles, con los cuales también nos ayudaron mucho en lo que era la recolección de estas muestras. Y bueno, creo que básicamente eso, ¿no? Pero sin duda alguna, el recurso humano es lo más importante en una recolección de datos, debido a que al ser una actividad simultánea con las demás, con las campañas, con educación médica, el grupo de investigación por cada día del caserío no era un grupo muy grande. En cada caserío éramos 5 a 6 personas máximo que recolectaban para ambos protocolos. Entonces, capacitar a los chicos y que ellos mismos conozcan el instrumento de manera adecuada facilitaba mucho la tarea en el momento de que había mucha gente o había muchos niños o muchos adultos mayores para encuestar. Entonces ellos fácilmente, quizás la primera vez demoraban un poco, pero ya conforme iban agarrando como que cancha con los demás pacientes,
era mucho más fácil y los chicos terminaban demasiado rápido y nos apoyaban bastante porque sin eso, lamentablemente, puedes perder a las personas que estás tratando de encuestar, ¿no? Entonces, el recurso humano es una cosa que eh, al momento de planear una investigación en un CUMIS tienes que tener muy en cuenta. Es algo que yo he aprendido este CUMIS, que como les digo en el CUMIS anterior no había visto mucho de eso, ¿no? Entonces creo que es el factor más importante. Muchísimas gracias, Valeria. Y esta última pregunta para cerrar el tercer bloque, que está dirigida para Sebastián. ¿Cómo se distribuyeron las responsabilidades entre los miembros del equipo para garantizar una recolección de datos efectiva y organizada? Ok, bueno, principalmente, principalmente, como había mencionado Valeria, nos habíamos dividido en dos grupos, el CUMIS, en la que iban a diferentes caseríos, por lo que principalmente uno de esos grupos, al menos, por ejemplo, entre yo y Valeria, que éramos los coordinadores principales de la línea de investigación, nos separamos para ir a cada uno, para cada caserío, por lo que justamente ahí al menos teníamos un equilibrio de coordinación. Lo otro era que también mínimo tenía que estar la otra autora, porque solo había ido una autora del otro protocolo conmigo para que me pueda ayudar con lo que era observaciones del protocolo, sobre recolección de datos y todo eso. Y entre mis autores también, que de mi protocolo, más que todo, también tenían que dividirse entre el mío y entre Valeria, para que puedan coordinar bien y puedan ver bien a los recolectores, porque los recolectores más que todo era nuestra base de la recolección, porque a pesar de que se le haya capacitado y todo eso, no se tenía el suficiente conocimiento en metodología o incluso de nuestro proyecto para poder hacerlo al 100%. Por eso mismo siempre se trató de buscar ese equilibrio mismo. Muchísimas gracias, Sebastián. Y ahora continuamos con el cuarto bloque, que es recolección de datos. Y la primera pregunta va a ser para Betsy. ¿Cuáles han sido los principales retos que han enfrentado en la recolección de datos hasta este momento? Bueno, en sí, uno de los retos como tal era la información que tal vez los adultos mayores nos daban. No tenemos en cuenta que nuestra población objetivo eran adultos mayores de 60 años. Y de por sí uno de los retos, uno podría haber sido, hemos conseguido una muestra que dentro del cálculo de potencia todo estaba dentro de lo normal. Sin embargo, se hubiera requerido tal vez de un mayor número de estudios de pobladores. Y ahí uno de los retos fue tal vez que los caseríos estaban un poco lejos a lo que el lugar de donde nosotros en el CUMIS nos estábamos quedando, ¿no? Y recordar que los adultos mayores pues mayormente paran en sus casas, en sus viviendas. Y para la recolección de las entrevistas teníamos que ir hasta sus casas. Muchas veces otros estaban en sus chacras, en el campo, y íbamos hasta esos lugares, ¿no? Fue uno de los retos que como grupo investigador enfrentamos, muy aparte de eso que la señal de cobertura, el internet, en esos caseríos a veces fallaba y nosotros teníamos lo que era la encuesta virtual, ¿no? Es ahí que para futuras recomendaciones, si se va a ir a zonas rurales, alejadas, sería más factible que tal vez el instrumento de recolección de datos sea en forma física, ¿no? Tanto física como virtual, y así tal vez se puede ahorrar tiempo o recolectar mayores datos, ¿no? Habían zonas en que no entraba la cobertura, por ende, eh, se nos dificultaba. Sin embargo, supimos trabajar esa adversidad, recolectando ya a mano la información, a pesar que no teníamos la encuesta como tal, pero sí nos
adecuamos, nos adaptamos a lo que teníamos en ese momento porque no podíamos perder la muestra, ¿no? La cantidad del objetivo de estudio que teníamos. Ese sería nuestro principal reto que tuve en el protocolo. Muchísimas gracias, Betsy. Esta pregunta está dirigida para Matías. ¿Qué métodos de recolección de datos se están utilizando y por qué se eligieron esos métodos específicamente para este proyecto? Ya, a ver, con recolección de datos es básicamente la manera como vamos a obtener la información. Hay varios tipos, encuesta, entrevista, verlo directamente, revisar historias clínicas o algún tipo de documento. Eh, el que se usa con mayor frecuencia, bueno, depende mucho del tipo de estudio y el, de los usados en los protocolos que fuimos a recolectar datos a Huánuco fueron las encuestas, que es básicamente preguntas ya establecidas y básicamente es, en el caso de anemia era pincharle al niñito, bueno, al joven, porque 5 o 15 años, y hacerle las preguntas a la madre sobre información del niño, como información del entorno de la vivienda y a la mamá. Y lo mismo con los plantas medicinales. Entonces, depende mucho de qué quieres buscar en tu estudio. Por ejemplo, una entrevista estaría más enfocada en un estudio cualitativo, ¿no? Tal vez, no sé, percepción de lavado de manos en una comunidad X en tal lugar. Eso es un cualitativo, ¿no? No sé, no hay una variable en sí, pero básicamente que lo que dice la persona, entre comillas, eso es la percepción que tiene y eso es cualitativo, ¿no? No hay un carácter objetivo que se mide, pero es básicamente subjetivo. Entonces, perdón por las palabras. Eso más que nada es por el que se usó ese tipo de método. Muchas gracias. Y para finalizar este último bloque de preguntas, esta está dirigida a Valeria. ¿Cómo han abordado las barreras o limitaciones encontradas durante la recolección de datos y qué soluciones han implementado? Ya. Básicamente, los retos o barreras que enfrentamos en la misma recolección fue que como hubieron momentos en los que no había mucha gente y se tuvo que optar por ir a recolectar casa a casa, en algunos caseríos hubo momentos en los que había demasiada gente, que el triaje se saturaba y la investigación también se saturaba. Y como les comentaba que éramos un grupo pequeño de 5 o 6 personas, básicamente teníamos que ver cómo abordar la mayor cantidad de gente para que nadie se vaya, nadie se nos pierda. Entonces, ahí poco a poco, cuando íbamos conociendo a los encuestadores, uno se da cuenta de las habilidades que cada uno tiene, ¿no? Entonces, los acomodamos en diferentes tareas, en quienes podían tomar la toma de hemoglobina de forma rápida con los niños y quienes podían convencer a algunos niños que eran chiquitos y como que les daba un poco de miedo, los poníamos en eso, o quienes se familiarizaban con la encuesta muy rápido y podían hacer una encuesta bastante bien de manera rápida, también los colocábamos en eso. Y había que jugar un poco con ciertos momentos, destinar más gente a un protocolo y por otros destinar más gente a otro protocolo, debido a la cantidad de gente que venía, ¿no? Hubieron momentos también en los que tuvimos que llegar a hacer listas de personas para poder estar al día con todos. Básicamente eso, viendo más o menos cómo se desenvolvían los chicos que nos apoyaban en la recolección, con eso tratamos de solucionar en ese momento. Y si bien eran encuestas medianamente largas, eh, el hecho de que desde el inicio y desde antes del CUMIS les hayamos como que pasado las encuestas para que las conozcan también nos apoyó bastante. Sebastián y yo hicimos pilotos de ambos proyectos, entonces más o menos sabíamos cuánto tiempo demoraba una encuesta y muchos chicos se demoraban mucho menos de eso, entonces nos apoyaba bastante en eso, ¿no? Creo que básicamente esa fue una de las mismas limitaciones, aparte de las que ya he mencionado durante toda la mesa redonda, ¿no?
muchísimas gracias a todos los panelistas y todavía no se vayan, que falta la sección de preguntas que llenaron en el formulario que les enviamos, el formulario de inscripción. Pero antes les quiero recordar que al finalizar la sesión tienen que llenar el post-test para que se tome en cuenta su asistencia a la ponencia y los 5 puntos de intercambio válidos para esta sesión. Así que ahora le doy el pase a Fabricio para que dé las preguntas del formulario. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor la escribe por el chat y nosotras lo leemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para empezar con las preguntas, eh, vamos a escoger a uno de los ponentes. En este caso, primero para empezar a Matías, acerca de una de las preguntas que nos dejaron es, ¿qué temas son más frecuentes en investigación o para investigar en un CUMIS? Ya a ver, Dios mío, ¿qué temas son más frecuentes para investigar en CUMIS? O sea, depende de la población a la que vas a ir, pero si ahorita pones en Google INS líneas de investigación 2030, te va a salir una lista de creo que 12 criterios de lo que se busca que haya más producción científica para el 2030. Lo que siempre se repite, anemia. Siempre se va a repetir anemia. Enfermedades metaxénicas. Eso no es como que prioridad 6, pero yo quiero ser ginecólogo, no sé si siempre lo tengo ahí a la cabeza. Eh, Enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión. No estudios de, o sea, prevalencia, porque ya se conoce más o menos la carga, pero su asociación con otros factores, ¿no? Por ejemplo, en el CCN, los que fueron, el doctor Omar habló mucho de una variable que no se toma mucho en cuenta, que es el tiempo que demora de ir de la casa de la persona que vive en la comunidad al centro de salud. Entonces, esa es otra variable de interés. Pero, en resumen, la comunidad, conocerla y ves qué vacío hay. Y si no ves un vacío, vas a tu INS, líneas de investigación, y ahí como que vas uniendo puntos. Ese creo que más o menos responde. Ok, bueno, continuando así, bueno, la siguiente pregunta está abierta para los cuatro panelistas, así que quien desea participar también, o tal vez todos, si quieren aportar una parte, nos mencionan, ¿qué beneficios me trae ser parte de la investigación del CUMIS? ¿Uno de los cuatro panelistas que quiera responder? Ya. ¿Puedo responder normal? Sí. Sí, normal. En cuanto, en cuanto a lo que es uno de los beneficios del CUMIS como tal, es que tienes la oportunidad y tener el acceso directo de tu población de estudio. Y eso realmente te va a facilitar bastante para lo que es entender la metodología de tu trabajo, incluso para que tú hayas argumentos adecuados para tu discusión, porque recordemos que los temas, como ya se mencionaron anteriormente, se pueden repetir. Sin embargo, lo que va a ser único e interesante a tu estudio que estás haciendo lo novedoso, incluso solamente puede variar por el hecho de la población, ¿no? Porque un mismo problemática no va a generar el mismo efecto si la población es diferente. Ese es uno de los principales beneficios que puedes tener contacto directo con la población de estudio, muy aparte de que enriqueces más tus habilidades investigativas, comunicativas, entre otros, ¿no? Eso sería por mi parte. Gracias. Increíble respuesta. No sé si a alguno de los, bueno, otros panelistas quisieran agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta. De manera corta, creo que em, en general, ¿en qué te sirve ser parte de investigación en un CUMIS? De diferentes maneras, porque dependiendo cómo se maneja la coordinación, hay coordinaciones en CUMIS que
reciben protocolos. Entonces, como autor, tú puedes llevar tu idea y que en el CUMI se desarrolle. Como recolector, así no seas autor, te da una experiencia en lo que es el manejo de encuestas, el manejo de pruebas. Por ejemplo, en este caso, muchos de los chicos que operan con la hemoglobina nunca habían usado un hemoglobinómetro, otros sí, entonces como que se les iba enseñando y te da experiencia en eso, que quizás tu interés no es como tal en sí investigar, pero sí te da la experiencia en manejar ese tipo de equipos, ¿no? Glucómetros, hemoglobinómetros, toma funciones vitales, que también sirve para algunas encuestas. Y de ahí también te da habilidades sociales, porque muchas encuestas, si bien son autorreportadas, tú tienes que dirigir la encuesta. Entonces, tienes que saber cómo comunicarte, en el momento lo mencionó Sebastián, cómo convencer a tu paciente básicamente que quiera participar y firmar tu consentimiento, cómo hacer la encuesta, porque no es leer pregunta por pregunta y opción por opción, es dirigir más o menos una entrevista más que nada y con ello ir respondiendo tu encuesta, ¿no? Entonces, creo que hay diferentes formas en las que te podría aportar participar en la investigación en un CUMIS. Necesariamente no tiene que ser como autor, si es que no les interesa o no les gusta redactar, pero hay diferentes como que puestos o trabajos que se pueden hacer en todo lo que es la investigación en el mismo CUMIS como tal. Y creo que hay muchas cosas, ¿no? Y eso. Ok. Muy buena respuesta. Bueno, en este caso pasaríamos a la siguiente pregunta. Está dirigida para Sebastián, pero yo creo que la podríamos hacer de manera abierta. Es un poco, digamos, un poco larga y tal vez tiene diferentes puntos de vista. Y la pregunta es, ¿qué estrategias existen para asegurar que los proyectos de investigación del CUMIS tengan impacto real y no se queden solo en recolección de datos? Ok. Es una pregunta, la verdad, muy, por así decirlo, es una pregunta clásica cuando las personas siempre investigan en este tipo de entornos rurales con a base de encuestas o trabajo de campo. Bueno, la estrategia principalmente es tratar de prevenir todo. Para mí, al menos, tratar de prevenir todo con el proyecto. En el protocolo mismo, uno plantea las bases de cómo va a ser la investigación. Uno tiene que conocer bien en qué lenguaje habla la región, quiénes son tus pobladores, qué necesidades tienen, qué beneficios tienen para poder, para poder tratar de enfocar esas debilidades en tus herramientas para poder hacer un buen trabajo de investigación. Lo otro también que podría recomendar es el trabajo en equipo más que todo, porque si bien investigación es uno de los pilares del CUMIS, sigue siendo parte del CUMIS. Es algo de lo que yo rescato demasiado de lo que ha sido el CUMIS de Churubamba, en el que hemos recibido el apoyo, no solo el apoyo de investigación, el apoyo de recursos humanos y todo lo que tiene que ver con logística para también la parte de investigación, incluyendo también de lo que es en el, mm, en la recolección de la muestra, en la que también es otro de los puntos en donde siempre suelen caer en investigaciones como el CUMIS. Siempre hay que asegurarse de tratar de alcanzar la mayor cantidad de tamaño de muestra que se pueda y, y tratar de ser realistas en el modo en el que en una semana no voy a recolectar a 1.000 pacientes o a 500 pacientes como se puede prever, por lo que la desilusión va a ser muy grande si el tamaño de muestra llega a ser muy grande. Ok, me parece muy interesante tu respuesta. También que hablando acerca de la toma de muestra, tenemos una pregunta más adelante acerca de eso. Y no sé si los otros panelistas tengan algo que agregar, algún otro comentario u otro punto de vista. O sea, como como que finalizar esa pregunta, un estudio longitudinal donde, digamos, el siguiente año, no sé, van a Ancash, a Comunidad X, hacen su estudio
y luego en 2 años vuelven a la misma comunidad y ven qué tanto impacto es su intervención, ¿no? Bien sea la propia atención de campaña médica o la educación médica, y con esa variable van a medir si es que hubo impacto o no. Entonces, esa es otra manera. La ideal es volver a la comunidad donde fuiste. O sea, la ideal, por ejemplo, de este año de el cómic que se hizo con Ciemo Sur y, bueno, y Sociemo PC, es de que en 2, 3 años se vuelva a la misma comunidad y se siga haciendo esa sostenibilidad. Me parece una muy buena respuesta también. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. También esta vez también va a ser abierta y está muy relacionado a la respuesta de Sebastián, que nos menciona, ¿cómo conseguir la muestra? Bueno, no sé si yo tenga que responderla o otro panelista tendría que responderla. No habría ningún problema. O sea, podrías comenzar tú y también otros panelistas seguir con bueno, respondiendo a la pregunta. Ok, bueno, metodológicamente el tamaño de muestra se halla con estudios anteriores, con tus antecedentes, en las que hay otros estudios que han tenido publicaciones similares y tienes que ver la respuesta a ellos. Gracias a eso es como uno halla su tamaño de muestra. Lo que sí es cómo hallar el tamaño ideal es dependiendo de cada estudio. Uno tiene que ver el estudio que más se pueda acoplar a un tamaño de muestra y eso sí es un prueba y error. Habían estudios en el de plantas medicinales y adherencia en el que nuestra muestra salía entre 250 a 300, lo cual es muy grande el tamaño de muestra para poder ser viable para una investigación como el CUMIS, por lo que siempre se trata de hacer prueba y error con las fórmulas, hallando el estudio adecuado para poder tener un tamaño de muestra fiable, al menos de menos de 150 o menos de 200. Menos de 200 es lo que recomendaría para un estudio así y tratar de organizar bien lo que son las cuotas por día, organizar bien cada día con cuánto mínimo de personal o cuánto mínimo de muestra tienes que recolectar para poder tratar de que sea viable, porque si tú recolectas uno o dos pacientes al día y en el último día haces como sea 30, aún así no vas a poder llegar al tamaño de muestra. Entiendo. ¿Alguno de los otros panelistas tiene alguna u otra respuesta o algo que agregar? Creo que algo importante, aparte de lo que dijo Sebastián, es aprovechar cada momento para poder recolectar. Justamente la coordinación de investigación tiene que prever o visualizarse antes del CUMIS en qué momentos va a poder recolectar y en qué momentos que no estaba planificado pueden aprovechar en recolectar. Justamente creo que la idea de tener un día de recolección es un poco limitada. En el caso de Incumis de Churubamba, tuvimos 5 días para recolectar eh, oficialmente y era en simultáneo con otras actividades como las campañas médicas o el día del hospital de Zorrito donde venían un montón de niños. Entonces, esas actividades que llamaban gente y algo muy importante en esas actividades también, aparte de investigación, es la difusión. Entonces, con la difusión puedes asegurar que la mayor cantidad de gente venga, tanto a tu campaña médica como para con eso asegurar tu población de recolección. Y como era una actividad que llamaba a las mamás y a los adultos mayores a ser atendidos por el médico, o a los niños a jugar con lo que era, a jugar y a las actividades de lo que era el Hospital de Zorritos, ahí tú jalabas a los niños y los convencías, y a los adultos mayores y los convencías de participar en tu proyecto.
y con eso asegurarás tu muestra, ¿no? Que es un miedo que ya, bueno, han explicado, ¿no? Que no puedas llegar a tu muestra y tengas poca población. Entonces, aprovechar todo momento para recolectar durante el CUMIS y hacer la mejor difusión que se pueda para poder tener la mayor cantidad de personas, creo. Ok, me parece también, bueno, una respuesta que abarca bastante. Ahora, tenemos otra pregunta que, bueno, yo creo que todos deberían responderla, que es más una experiencia personal. En ese sentido es, ¿cómo comenzar en investigación en CUMIS? Dicen que es la primera vez que están conociendo este tema, ¿no? ¿Alguno quisiera comenzar? Ya a ver, ¿cómo empezar a investigar en CUMIS? Bueno, creo que primero y para todo trabajo de investigación o proyecto que tengas tu curso aprobado de metodología o algo que te evidencie o certificado, algo que te evidencie que al menos sabes lo que estás haciendo. Y investigar en cómo es trabajo de campo, porque estás yendo a una comunidad, estás yendo a recolectar datos. Entonces, si quieres ir de lo más sencillo, entre comillas, metodológicamente, es hacer un estudio descriptivo. No es que es fácil, todo trabajo es difícil porque es tedioso la idea, escribir, el tipearlo, te da como que te bloqueas mentalmente y te aflojera acabar tu idea, dejas para otro día y lo dejas ahí tirado en tu archivo 2024. Entonces, si puedes empezar, o en lo personal, si puedes empezar con metodología o con algún trabajo antes de ir a un CUMIS y tienes esa experiencia, ya más fácil. Pero como es trabajo de campo, no es que sea limitante, es, es divertido, estás literalmente en el campo recolectando datos para un trabajo que potencialmente y debería publicarse, si no te cae látigo de esos emails, pero debería publicarse. Eh, no sé mi respuesta. No sé qué dije, pero por ahí va. Así que alguien más, por favor, sálveme. Mm, bueno, creo que en una de las preguntas yo también dije que había muchas cosas para hacer en lo que era investigación durante el CUMIS, ¿no? Entonces, de esa forma también, si quieren empezar en investigación en un CUMIS como tal, empezar desde lo más sencillo, que es apoyar la recolección, y con eso ver más o menos qué tipo de protocolos o qué tipo de temas o qué tipo de instrumentos son más viables en ciertas poblaciones. Y con esa experiencia animarse a hacer ya un protocolo para un CUMIS y llevarlo a cabo, ¿no? Porque es bastante diferente verlo que hacerlo. Entonces, con eso también, antes de quizás lanzarse a una investigación en un CUMIS, hacer investigación tanto en los cursos de la universidad como investigación como en ICPCs o CIMEP, esas cosas, para conocer lo que es la metodología como tal, qué metodologías te funcionan a ti, qué metodologías no te funcionan a ti, o qué te gusta, qué no te gusta, porque tiene que ser un tema que te interese para que puedas como que seguir desde el inicio de la idea hasta publicarlo o redactar tu artículo final, porque es un proceso tedioso. Entonces, hay muchas cosas para hacer y desde lo más básico empezar a conocer y poquito a poquito ir como que metiendo mano para poder hacer, llegar a hacer algo ya propio, ¿no? Que sería un protocolo propio y llevar a cabo el proyecto en un CUMIS como tal. Y bueno, continuando con las respuestas, tal vez invitamos a Sebastián para que responda esa pregunta. Ok, bueno, principalmente para iniciar una investigación de un COMIS, eso sí, tienes mucha razón en la que lamentablemente uno no se puede lanzar como coordinador de frente sin tener al menos las bases de, por ejemplo, metodología en la investigación y también la experiencia del trabajo de campo, de lo que es recolectar datos, porque esas justamente son las mayores debilidades del por qué
las investigaciones del CUMI no llegan casi nunca a salir a flote, debido a que primero es la coordinación, claramente, tratar de que, tratar de que si tienes una idea, hazla, trata de hacerla lo más antes posible antes de que te gane la procrastinación. Y segundo, de que también aprendas de poco a poco. Como bien dicen mis compañeros, aprendas siendo quizás un coautor o estando dentro del equipo de investigación y no coordinándolo. Así puedas ganar un poco de experiencia sobre cómo recolectar datos, sobre cómo analizarlos o incluso cómo hacer los protocolos, que también es una tarea un poco difícil y un desafío también por el tiempo que se tiene en, en el pre-CUMIS, por así decirlo. Justamente son una de las recomendaciones por las que yo haría, o por las que más me iría, más que todo. Siempre traten de investigar por su cuenta, sean autodidactas con lo que es metodología y la investigación, porque lamentablemente no hay un curso, no hay un doctor, no hay un profesor que te dé las clases magistrales. Es con trabajo de campo y ensayo y error. Ok, continuando ahora con Betsy. Sí, ¿podría repetir por favor la pregunta? No te escuché muy bien la última pregunta que era. Claro, es cómo comenzar en investigación en COMIS. Ya, replanteando lo que ya habíamos ido trabajando en cuanto a las ideas, primero, de por sí, un CUMIS incluye ya lo que es ma- mayor experiencia, por decirlo así, tal vez en cuanto que tienes que manejar tú mismo tu cancha ahí en el campo, ¿no? Porque recordemos que al CUMIS simplemente vas tú como recolector de muestras, como tal vez un estudio de contexto de todo. Y eso, si es que nunca, tal vez, si es tu primera vez que quieres iniciar en investigación, yo considero que primero deberías tal vez trabajar en estudios secundarios o primeramente en redacción como tal, ¿no? Y así aprendes más en cuanto a la metodología, que es en lo que mayor dificultad o complicaciones pueden tener cualquier investigador que inicia, porque es la parte más pesada y más importante que se debe de tener porque va a depender de nuestra metodología, nuestros datos y por ende nuestros resultados y todo el estudio en sí. La recomendación es esa, que primero lean estudios previos. Si es que tienen una idea de investigación, lean artículos que estén relacionados a ese tema, que ya haya habido una experiencia y ya sepan cómo es la metodología en diferentes contextos. Recordemos que la población va a ser también clave para que tu metodología puede cambiar, porque no vas a aplicar la misma metodología que aplicas en un CUMIS, que es una intervención directa, a que tal vez apliques en un estudio bibliométrico, a un metaanálisis, ¿no? Va a depender mucho de eso. Primero, centrarse, leer artículos previos, buscar ayuda. Siempre en la universidad hay compañeros mayores que ya están en este mundo de investigación. Si tal vez no conocen a un asesor directo como doctor, podrían acudir a sus sociedades y tienen esa facilidad, ¿no? Y ya una vez que al menos tengan conocimiento teórico, algo normal, pueden ir a un CUMIS y siempre va a haber personas ahí guiándoles a ustedes, ¿no? Esa sería mi recomendación. Gracias. Perfecto. Ahora tenemos la última pregunta, también va a ser de manera abierta. Y bueno, es la siguiente. ¿Cómo puedo participar en investigación durante un CUMIS? Y a ver, eh, bueno, como mencionó, creo que Valery, Sebastián y Betsy, eh, primero tu metodología previa. Y hay varias maneras, ¿no? Desde
compartir en el post de Instagram de convocatoria para coordinación de investigación. Eso es uno. Segundo, recolectar datos. Es creo que la mejor manera de adentrarte en este mundo del trabajo de campo. Y simplemente conversar con todo CEO de Cummins debería tener el coordinador o coordinadora de investigación. Entonces, hablando con él o ella de, oye, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo es esto? No, no sé, soy de, no sé, segundo año, no sé investigar, ¿cómo hago para apoyar? Y me dirían que sí, porque falta mano, entonces, preguntando nomás, pero hay desde darle like al post, ya tu algoritmo te va a enviar más cosas de eso, pero sí, hay varias maneras. Eh, y si sí estás comprometido te gusta mucho investigar en QMIS específicamente, ya en algún futuro cercano y puedes pues, hacer el cargo de coordinador y haces tu propio trabajo de investigación. Listo. No sé si alguien más quisiera agregar algo, alguno de los ponentes. Ok, creo que no. Así que, bueno, ya con esto podemos culminar. Como pueden ver, todas las respuestas, todas las preguntas que tuvieron, estuvieron centradas justamente en tratar de resolver todas las dudas que teníamos. Y bueno, les voy a estar pasando el post-test. Recuerden que necesiten aprobar de tres de cinco preguntas para poderse llevar los 5 puntos de intercambio. Y agradecemos a cada uno de los panelistas, gracias a Matías, también a Sebastián, a Betsy y también agradecemos a Valeria. Muchas gracias por su tiempo y sobre todo por brindarnos su experiencia. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Y gracias también. Gracias, Manuel, gracias, Fabricio. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo brindado y a todos por asistir a esta mesa redonda. No se olviden de completar el post-test antes de salir de la reunión.